licenciado, Me avisa, pero por favor, ¿ya? ya, licenciado, vamos a conversar con sus compañeros y le voy a avisar, por favor, hasta el día de mañana, a más tarde, por favor. Ya. Ya, gracias, licenciado. A ver, haremos un breve resumen de lo que hablamos la última clase, Eric, por favor. Eric. Licenciado, la anterior clase estábamos hablando de lo que es de los flujos, el flujo de operación, de inversión y de financiamientos. Ya hemos visto lo que es el cuadro, había un cuadro, ¿no? Un flujo del efectivo. Entonces estábamos viendo los cuadros y, ¿cómo le puedo decir esta parte? En qué, o sea, que, como decía, ¿no? El de los, ¿cómo se llama esto? Lo que más me recuerdo, más voy a resaltar es lo que nos decía el de de la depresión de los activos fijos, en el cual nos decía que esto es algo, bueno, que esto influye en en el caso de que se paga menos impuestos y también la utilidad disminuye. Es lo que más puedo resaltar del cuadro que he entendido. Ya, gracias. Gracias, Eric. A ver, en función de lo que hablamos en la última clase, cuando nos hemos referido al flujo de fondos, flujo de efectivo, flujo de caja o cash flow en inglés, estamos hablando de lo mismo. Al mismo tiempo nos hemos referido de que cuál era el origen de los recursos para considerar un ingreso. ¿Sí? Hemos dicho, ¿cuál es el origen de los recursos? ¿Cuál es la fuente de los recursos? Y la otra parte tiene que ver con la aplicación de los recursos. ¿Por qué concepto hay salida? ¿No? Les he comunicado que he mandado a Moodle diapositivas que tienen que ver con el tema. ¿Ya? No obstante de que en el tema tenemos un balance que corresponde a dos gestiones y un estado de resultados también que corresponde a dos gestiones, ¿no? Para hablar de algo que ya dijimos anteriormente, es necesario considerar, fíjense en pantalla ustedes, los orígenes de fondos, por un lado. Otros autores lo denominan fuentes de fondos. Estamos hablando de lo mismo. O sea, refiriéndonos al ingreso. Refiriéndonos al ingreso. ¿Por qué conceptos tenemos orígenes de recursos, de fondos, de efectivo, de caja? Se dice cuando disminuye una cuenta de activo, cuando disminuye una cuenta de activo, sin embargo, aquí tenemos una excepción y esa excepción es el efectivo. ¿Por qué decimos que la excepción es el efectivo? Porque el efectivo también es parte del activo. Entonces, posiblemente pueda parecer una contradicción decir disminución del activo, pero al mismo tiempo estamos haciendo referencia al tema de estudio que justamente tiene que ver con el efectivo, digo yo. Y vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo. Entonces, cuando disminuye una cuenta de activo, con excepción del efectivo, podemos hablar de un origen de fondos. Dos, también existe origen de fondos cuando aumenta una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio, ¿no? O sea, hay origen de fondos cuando aumenta una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio. También lo vamos a demostrar.
Y por otro lado, tenemos que referirnos a la aplicación de fondos o usos de fondos. Aplicación de fondos o usos de fondos. Si en la primera parte, refiriéndome a orígenes de fondos, hemos hablado de una disminución en cuentas de activo, aquí hablaremos a ver, eso no es una comprobación de que no nos están escuchando, ¿se dan cuenta? ¿No? Ya, ¿qué podemos decir ya, no? Decíamos, en la parte superior hemos hablado de la disminución de una cuenta de activo. Aquí hablaremos cuando aumenta una cuenta de activo y la excepción sigue siendo el efectivo. También vamos a demostrar. Y dos, en la parte superior hemos hablado de aumentar una cuenta de pasivo. Aquí hablaremos de cuando aumenta o disminuye más bien una cuenta de pasivo, cuenta de patrimonio. ¿Ya? O sea, cuando hablamos, reitero, de orígenes de fondos, esto puede suceder cuando hay una disminución en una cuenta de activo. La excepción es el efectivo. Y dentro de las cuentas de activo, ustedes conocen que tenemos el activo corriente y el activo no corriente. Y eso lo pueden ver en el balance que tenemos en el tema. Y lo otro, también hay orígenes de fondos cuando aumenta una cuenta de pasivo, ¿sí? A ver, según las leyes del movimiento de cuentas, ¿cuándo aumenta un pasivo? ¿Cuando se debita o cuando se acredita una cuenta? Daniela, a ver. Daniela Lanoca. Dicen. A ver, cuando aumenta una cuenta de pasivo, se dice que origina aumento de fondos. Y yo le pregunto, dentro de las leyes del movimiento de cuentas, ¿cuándo aumenta un pasivo? ¿Cuando se debita o cuando se acredita? Cuando se debita. Está complicado. No, dicen. Es cuando se acredita, ¿no? Eso no aprendí primero. Aquí no vamos a hablar de contabilidad, sino estoy utilizando este mecanismo o este artificio que me permite explicar a qué nos estamos queriendo referir. Pero esta explicación lo vamos a utilizar posteriormente para elaborar lo que se llama el estado de flujo de efectivo, que seguramente han visto en primero y segundo año, ¿no? Aquí vamos a elaborar paso por paso. Pero para elaborar ese estado justamente tengo que empezar con esto, digo yo, ¿no? Y dentro de la aplicación de fondos o usos de fondos, dijimos, se da esto cuando aumenta una cuenta de activo, la excepción sigue siendo el efectivo. Y otro cuando disminuye una cuenta de pasivo o una cuenta de patrimonio. A ver, voy a referirme al primero, orígenes de fondos. Inciso 1. Cuando disminuye una cuenta de activo, ¿no? Y voy a utilizar asientos de diario para que se me entienda la explicación. ¿Ya? Las cuentas de activo aumentan cuando se debita y disminuye cuando se abona. Si nos estamos refiriendo inicialmente a orígenes de fondos o aumentos de fondos, voy a anotar caja bancos indistintamente porque ambos al final son efectivos. Lo que disponemos en banco, cualquier momento puedes convertirlo en efectivo cuando tienes depósito en banco, ¿no? Depósito a la vista, por si acaso. Si esta transacción
yo completo abonando a cuentas por cobrar por un monto determinado, ya. A ver, Chambi Javier. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está, Javier? ¿Cuál sería la glosa para este asiento? A ver, ¿cómo explica? Porque la glosa es una explicación resumida de lo que queremos decir con este asiento. ¿Cuál sería la glosa? ¿Por qué concepto? Sería por ventas a crédito, licenciado, tal vez. Ya, si fuera ventas a crédito, sería cuentas por cobrar a ventas. Y aquí estamos considerando el ingreso de efectivo. No corresponde a lo que usted está mencionando. No corresponde simplemente. A ver, voy a completar para que se me entienda. Si estamos debitando a caja bancos, es que hay aumento de efectivo. Y eso considera los orígenes de fondo. La pregunta es, ustedes saben de que en pantalla se sabe quién está haciendo bulla, ¿no? Decía, cuando debitamos a esta cuenta de caja bancos, estamos demostrando, en otras palabras, aumento de efectivo, que corresponde a orígenes de fondos. Entonces, podríamos decir, ¿cuál es el origen de fondos para tener este aumento de efectivo? Ah, es que se ha cobrado cuentas por cobrar de manera parcial o total. ¿Cuál ha sido el asiento inicial para originar cuentas por cobrar? A ventas a crédito, lo que decía, cuentas por cobrar a ventas. Pero si se realiza el cobro, vamos a tener caja bancos a cuentas por cobrar. Y aquí está lo que dice el primer inciso, cuando disminuye una cuenta de activo. Y la cuenta de activo para el análisis, ¿no? Para demostrar este primer inciso, es cuentas por cobrar. Decíamos, la excepción es el efectivo. Y justamente caja bancos también es activo, pues. ¿No es cierto? Y sin embargo, esta cuenta de efectivo está aumentando. Entonces, pareciera haber una contradicción, si ustedes me entienden. Por eso estamos diciendo, la excepción es el efectivo. O sea, estamos tomando en cuenta la contracuenta de caja bancos, en este caso. ¿Cuál es el origen de fondos, el origen de recursos? Ah, es que se ha cobrado cuentas por cobrar a clientes. Por esa razón tenemos disminución de activo. Refiriéndome, reitero, a cuentas por cobrar. Aumento de efectivo, quería decir. ¿Ya? A ver, lo importante, como siempre hemos mencionado, es que se me entienda, ¿no? A ver, en el mismo caso, en el inciso 1, Natalie Andrade, a ver, otro ejemplo, que permita aplicar el primer inciso, disminución de activo. Natalie. ¿No está Natalie? Andrade. Presente, licenciado, aquí estoy. Ya, a ver. ¿Qué ejemplo podría considerar? Disminución de una cuenta de activo que le permita aumentar efectivo. Documentos por cobrar, licenciado. A ver, voy a anotar lo que usted me diga. Documentos por cobrar. ¿A qué cuenta abono? ¿A qué cuenta vamos a abonar? ¿A qué cuenta vamos a abonar? A ver, completaremos el asiento. Completaremos el asiento. A ver, Natalie. Usted me dijo. Sí, siga, por favor, siga. Abonaría a documentos por cobrar, se abonaría, licenciado. ¿Documentos por cobrar a documentos por cobrar?
A ver, un ratito, Ariana, les ruego un ratito. A cajas sería. Caja de banco sería, licenciado. Ya, A bancos, licenciado. ya. Voy a tomar en cuenta lo que está mencionando. ¿Cuál sería la glosa para ese asiento? A ver, Natalie. ¿Cuál sería la glosa para ese asiento? ¿Cómo explica? Porque la glosa es una explicación resumida de lo que expresamos en ese asiento de diario. ¿Qué dice? A ver, porque si no tiene glosa, no tiene razón de ser el ejemplo, ¿no? Ariana, por favor, adelante. Martínez. Ariana, sí, adelante, adelante. Una caja bancos a activo fijo. Ya, a ver, voy a cambiar lo que es. Caja bancos. Activo fijo. Ya. La glosa sería por la venta de un activo fijo. Ahí está. Ahí está. ¿Cuál es el origen de los recursos? O sea, ¿por qué concepto tenemos ingreso de efectivo? Ah, por la venta de un activo fijo. Por la venta de un activo fijo. Porque ¿dónde figura inicialmente el activo fijo? En el debe con un saldo deudor. Cualquier activo fijo. Podemos hablar de inmuebles, terrenos, vehículos, muebles y enseres, cualquiera. Estamos generalizando. Y es correcto. Es correcto. Por la venta de este activo fijo, tenemos origen de fondos, o sea, aumento de caja bancos. ¿Se dan cuenta? Correcto. Ariana, muy bien. A ver. Tenemos otro participante más. Adelante, por favor. Adelante, adelante. Licenciado, buenas noches. Adelante, adelante. ¿Cómo está? Buenas noches. No sé si estoy mal, pero quería dar un ejemplo. ¿Podría ser también caja bancos contra documentos por cobrar? ¿O está mal eso, licenciado? No, anotaremos. Caja bancos, documentos por cobrar. ¿Cuál sería la glosa? ¿Cuál sería la glosa, por favor? La glosa sería por cobro de documentos, licenciado. Estaría entrando dinero por cobrar los documentos. Ya, correcto. Si es que ha habido una venta mediante un documento, estás cobrando ese documento. La diferencia, a ver, ¿cuál es su nombre, perdón? ¿Su nombre? De la compañera que habló al último, su nombre, por favor. Claudia Benito. Claudia, a ver. ¿Cuál sería la diferencia, Claudia? Sí, Claudia Benito, sí. En el primer asiento hemos utilizado cuentas por cobrar y aquí estamos utilizando documentos por cobrar. ¿Dónde estaría la diferencia, Claudia? A ver. ¿Cómo diferenciamos esas dos transacciones? Que está bien. No estoy diciendo está mal, está bien. Lo que usted ha mencionado está bien. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre los dos? Cuentas por cobrar y documentos por cobrar. En ambos casos seguramente se refiere a una venta. Licenciado, ¿podría ser la diferencia? ¿Cuál? ¿Cuál la diferencia? En el primero, Sí, podríamos hablar de venta de producto terminado, de mercaderías a crédito. La diferencia, conocer. Sí, siga. Siga, Claudia. A ver, decía yo, aquí, sí, adelante. Si quiere hablar, adelante. Lice, un poco mi internet creo que está cortándose, pero rápidamente le digo, si no, creo que la diferencia es que los documentos los realizamos cuando cambiamos, o sea,
cuando nos dan un documento escrito en el cual cobramos como un cheque, si no me equivoco, podría ser en cuentas por cobrar son saldos como decía, al fiado que se da. Eso Ya. sería, licenciado. Ya, gracias. A ver, es muy simple aquí, ¿no es cierto? Esto tiene que ver necesariamente con una venta. Los documentos por cobrar también tienen que referirse con una venta. ¿Dónde estaría la diferencia? Cuando debitamos inicialmente a cuentas por cobrar, es que la venta se ha realizado al crédito y a simple compromiso. Mientras que aquí se lo está haciendo con un documento. Nada más. Nada más. ¿Ya? Entonces, estos ejemplos nos permiten demostrar el primer inciso, o sea, la disminución en una cuenta de activo. Y la excepción del efectivo ya lo hemos explicado. Efectivo también es cuenta de activo. Pero si estamos analizando esa cuenta, no puede haber si en el primer inciso estamos hablando de la disminución de activo, sin embargo, aquí estamos aumentando. Ahí pareciera haber una contradicción, porque reitero, la cuenta de caja bancos también es cuenta de activo. Ya, a ver, seguiremos. Segundo inciso, condor y cesia. Sí, licenciado, buenas noches. El segundo inciso, cuando aumenta una cuenta de pasivo, a ver. Un ejemplo. Cuando aumenta una cuenta de pasivo. ¿Qué ejemplo podríamos considerar? No sé, un aumento de alquiler. ¿Pero alquiler es cuenta de pasivo? ¿O cómo está tomando en cuenta ese ejemplo que usted menciona? No. A ver, tenemos participantes. Vamos. Adelante. Dice, puede ser compras por pagar contra compras, no contra... A ver, voy a anotar para que analicemos. Cuentas por pagar, dijo, contra... Compras, licenciado. Ya, compras. ¿Cuál sería la glosa? Por el concepto de compras de material. Pero, a ver, ¿por qué está debitando cuentas por pagar? ¿Cuál sería la razón? Que estaríamos comprando... Pero si estamos comprando sería compras a cuentas por pagar, pero no al revés. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Ya, a ver, otro participante, a ver. Licenciado, buenas noches. Sí, adelante. ¿Podría ser caja contra capital? Caja bancos contra capital. ¿Cuál sería la cuenta de pasivo ahí? Cuenta de patrimonio sería el capital. Ah, ya, estábamos analizando, pero cuando aumenta una cuenta de pasivo. A ver, luego vamos a hablar de la cuenta de patrimonio. ¿Puede ser documentos por pagar, licenciado? Ya. Documentos por pagar. ¿Cuál sería la glosa? Por el cobro de documentos. Por el cobro de documentos. ¿Cómo es eso? A ver. Bueno, por el cobro de deudas, licenciado, de deudas por pagar. Pero a ver, ¿cómo? A ver, si usted debe, ¿cómo es que ingresa dinero?
porque documentos por pagar es deuda y deuda por algo. O sea, por la deuda ingresa dinero, no lo entiendo. No estoy equivocando, licenciado. ¿No? Ya, a ver, otro participante. Licenciado, Adelante. licenciado, no sé si está bien, licenciado. Sería Caja Moneda Nacional Bancos contra Capital Social. ¿Cómo me dijo? A ver. Caja Moneda Nacional Bancos contra Capital Social. ¿Cuál es la cuenta de pasivo ahí? ¿Cuál es la cuenta de pasivo? Capital Social. En lo que me ha dictado. ¿Perdón? Capital Social. No, pues, ¿cómo va a ser pasivo? ¿Cómo va a ser pasivo capital social? No está bien. Licenciado, buenas noches. Adelante. Sería Caja Bancos contra documentos por pagar. ¿Ya? Digo, ¿Cuál si sería la glosa? La glosa tal vez podría ser por el préstamo de efectivo del Banco BNB. Ahí está. O sea, cuando uno recurre a un préstamo, a un banco, ingresa dinero y como consecuencia de esa operación se genera documentos por pagar. Y es verdad lo que dice el compañero. Ahí está el ejemplo para demostrar el segundo inciso, cuando decimos aumenta una cuenta de pasivo. O sea, cuando hay origen de fondos, cuando aumenta una cuenta de pasivo. Y este es el ejemplo. Claro, el monto que corresponda, desde luego, ya, simplemente estamos considerando ejemplo. Ahí está. Eso nos permite demostrar, ¿sí?, el inciso 2 de orígenes de fondos. A ver, ¿cuál es su nombre, perdón? Callejas, licenciado. ¿Perdón? Callejas. Callejas. Elvis. Sí, licenciado. Ya. El compañero que me dijo Caja Bancos a Capital Social, a ver, por favor. El compañero que me dijo Caja Bancos a Capital Social. Licenciado. ¿Cuál sería la glosa del asiento? Sería tal vez por la venta de acciones, licenciado. Claro que sí. Por la venta de acciones. Como estás vendiendo acciones al contado, está ingresando efectivo, pero aumenta la cuenta de patrimonio, que puede ser capital social. A ver, fíjense ustedes en el tema, en lugar de capital social, ¿cuál es la cuenta que se está considerando? Acciones ordinarias, licenciado. Acciones ordinarias, estamos hablando de lo mismo. Y hemos indicado, las empresas tienen su propio plan de cuentas y su manual de cuentas, no todas son iguales. Y si la cuenta de patrimonio es capital social, correcto. Nombre del último compañero. Chambiche Javier, licenciado. Perdón, no le escuché muy bien. Chambiche Javier, licenciado. Javier, muy bien. ¿Ya? Entonces, está claro lo que explicamos respecto a los orígenes de fondos, orígenes de recursos, orígenes de efectivo. ¿Cuándo sucede esto? Un primer caso, y lo hemos demostrado, cuando disminuye una cuenta de activo, y lo otro es cuando aumenta una cuenta de pasivo o aumenta una cuenta de patrimonio. Si ustedes se fijan el balance que está en el tema, en la cuenta de patrimonio o cuenta de capital, no sé con qué nombre está, tenemos varias cuentas ahí que son parte del patrimonio de la empresa o del capital de la empresa. Y dentro de ellos podemos considerar esto que ha mencionado el compañero, capital social o acciones ordinarias o simplemente capital. ¿Ya? Eso en lo que se refiere a orígenes de fondos. Ya. Ahora, vayamos a considerar lo otro.
Me estoy refiriendo a la aplicación de fondos. ¿Cuándo existe aplicación de fondos? ¿En qué utilizas, en otras palabras? Cuando aumenta una cuenta de activo. Fernández Ana Paola. Buenas noches, licenciado. Ana Paola, un ejemplo, ¿ver? Tal vez sería cuando se compra un vehículo para la empresa. Ya, a ver, ¿cuál sería el asiento? Vehículos. Muy bien. Contra caja. Muy bien. ¿Cuál sería la glosa? Por la compra de vehículos para la empresa, ¿no? Ajá. Exacto. Ahí está. Ana Paola, muy bien. Gracias, licenciado. Así de sencillito, digo yo. A ver. Daniela quería hablar. Daniela. Dicen lo propio, lo mío, la compra de maquinarias y saliendo el efectivo caja bancos. Similar, ¿no? Muy bien. A ver. Delgado Herbert. Delgado Herbert. Ya hemos indicado, si no se contesta, está con falta, porque en algunos casos, y no precisamente en el curso, ocurre que les llamamos a un principio para una participación como esta, no contestan, pero sí se aparecen cuando estamos llamando a la lista y eso no está bien. No está bien. Cortés Eli. Buenas noches, licenciado. Eli, a ver, el inciso 2, cuando disminuye una cuenta de pasivo, decimos que hay aplicación de fondos. ¿Qué ejemplo vamos a considerar aquí? ¿Sería caja bancos? Pero si estamos hablando de la aplicación de fondos, eso significa salida de efectivo, pues. Si usted me dice, tenemos que debitar a caja bancos, hay aumento. Eso corresponde a un origen de fondos. ¿Sí? Documentos por pagar, licenciado, tal vez. Ya, a ver, voy a anotar lo que dice. Sería documentos por pagar contra caja bancos. Eso. ¿Cuál sería la glosa? ¿Cuál sería la glosa para ese asiento? ¿Ve? Documentos por pagar, dicen. Ya por eso, a ver, ¿cuál sería la glosa? ¿Cómo explicamos ese asiento? Evidentemente está debitando, ¿hay disminución de pasivos? Sí. Pero ¿cuál sería la explicación resumida a ese asiento de diario? A ver. Por pago de documentos a Banco BNB, ¿así, licenciado? ¿Ya? Ahí está. Ahí está. A ver, en un principio, aquí fíjense, cuando hablábamos de aumentar un pasivo, habíamos considerado el préstamo de un banco. ¿Qué está sucediendo aquí? Se está pagando esa deuda, parcial o totalmente. Claro. Y este ejemplo responde al inciso 2, cuando decimos, hay aplicación de fondos cuando disminuye una cuenta de pasivo. ¿Dónde disminuye el pasivo? Cuando se debita esa cuenta. Y aquí está. Aquí hay un pago parcial o total de un préstamo. Podríamos decir así. ¿Sí? Ya. ¿Alguien más que quiera participar? A ver. Licenciado, buenas noches. Licenciado, ay, perdón. A ver, primero las damas con el... Disculpe el compañero. A ver, nos referiremos a la otra parte. Cuando disminuye una cuenta de patrimonio. A ver, la compañera. Cuando disminuye una cuenta de patrimonio. A ver. ¿Cuál sería el ejemplo? Podría ser capital.
Ya. Capital A. ¿A qué cuenta? ¿A qué cuenta vamos a abonar? Contra caja igual. Caja o bancos. Ya. ¿Cuál sería la glosa? ¿Por qué concepto, en otras palabras? ¿Por qué concepto hay aplicación de fondos? ¿O hay salida de efectivo, si usted quiere? ¿Cuál sería la explicación? Tomando en cuenta el ejemplo, el asiento de diario en este caso. ¿Puede ser por pago de dividendos? Pero a ver, ¿dónde está mostrando el pago de dividendos? Ahí no hay pago de dividendos. Ay, perdón. Si está disminuyendo el capital. Porque el capital disminuye cuando se debita. ¿Por compra de mercaderías? A ver, ¿dónde están las mercaderías aquí? ¿Dónde están las mercaderías? A ver. Eso sería por la compra de acciones. Compra de acciones. La compra de acciones. Ya, pero si hay compra de acciones, como dijo uno de los compañeros, estaría entrando a caja, pues, ¿o no? Buenas noches, licenciado. ¿Podría ser por la depreciación de los vehículos, en este caso, tomando en cuenta el ejemplo anterior? A ver, imagínense lo que me está haciendo. Depreciación de los vehículos. Sí, Se afectará a o de capital. los edificios. No, pues. ¿Cómo va a afectar a capital la depreciación? Por la venta del vehículo. Por la venta del vehículo, en este caso. Pero, ¿dónde está vehículos aquí? Sí, ¿Dónde está vehículos una cuenta de capital. Tenemos una cuenta de capital. Licenciado. Adelante. Adelante. Buenas noches. Viendo esta cuenta, podemos poner en la glosa que es venta de acciones, venta de acción o devolución de un monto específico a uno de los accionistas que se ha retirado de nuestra empresa. En ese caso sí procede. Cuando hemos hablado de la venta de acciones, ingresa efectivo, ¿sí? Efectivo. Hay un eco, ¿no? Eso es por el micrófono. Ya. Ahora, si consideramos devolución a uno de los accionistas, ¿cómo vas a contabilizar eso? Capital a caja bancos, porque hay salida de efectivo. O acciones ordinarias a caja bancos. Capital social a caja bancos. ¿Qué estás considerando? ¿Una devolución? ¿Parcial o total? Puede ocurrir eso. En resumen, cada uno de estos asientos, y lo he querido expresar de esa forma, para expresar aumentos o disminuciones de fondos, que en términos técnicos se llama origen de fondos o aplicación de fondos. Y esto se relaciona con algo que hemos venido repitiendo permanentemente. Por ejemplo, cuando nos hemos referido a la casa, al hogar de cualquiera de nosotros, decíamos, ¿cuál es el origen de los recursos? Estábamos hablando del ingreso. Es el sueldo o los sueldos de los papás. La otra parte, ¿en qué aplicas esos recursos en la casa? Hay que pagar alimentación, hay que pagar vestimenta, estudio, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en las empresas, pues. Lo mismo ocurre en las empresas, en cualquiera. Y eso nos permite hablar de flujo de efectivo, flujo de fondos, flujo de recursos, cash flow en inglés. ¿No es cierto? Entonces, este ejercicio que hemos empezado nos va a permitir posteriormente elaborar lo que se llama el estado de flujo de efectivo. Nos va a permitir, porque eso está considerado en el tema, el estado de flujo de efectivo. Y para elaborar ese estado, vamos a tomar en cuenta estos balances, dos balances de la gestión 2006 y 2007. Y vamos a ver cuál es el procedimiento. Entonces, para elaborar ese estado de flujo de efectivo, vamos a aplicar lo que hemos mencionado anteriormente. Vamos a aplicar lo que hemos mencionado anteriormente. Para eso nos va a servir. Les he pasado al grupo una notificación en el sentido de que he subido al Moodle las diapositivas de este tema. Yo creo que ya han descargado porque nos va a servir para que lo entiendan
Porque si no tienen material a la mano, difícilmente me van a entender. Y si no me entienden, los problemas vienen cuando estemos tomando exámenes, ¿no? Ahí vamos a tener problemas. El desarrollar este flujo, este estado de flujo de efectivo, nos va a tomar un tiempo considerable, ¿ya? Yo no quisiera dejarlo a medias, ¿ya? Por esa razón, este ejercicio al que me estoy refiriendo, lo vamos a dejar para la siguiente clase. Y en la siguiente clase vamos a aplicar lo que hemos mencionado en la anterior clase y en esta clase, refiriéndome a orígenes y aplicación de fondos. Vamos a ver cómo aplicamos aquí. Cómo elaboramos el estado de flujo de efectivo. Como decía anteriormente, vamos a ir paso por paso. Y al final vamos a tener el estado de flujo de efectivo. Pero no solamente es necesario considerar el procedimiento de cómo elaborar. Lo fundamental está en el análisis. ¿Para qué nos sirve el estado de flujo de efectivo? Hay que analizar el estado mismo, los resultados que arroje ese estado. ¿Qué te va a permitir el análisis? Decíamos, la toma de decisiones. Y los gerentes todos los días toman decisiones. ¿Ya? Entonces, en otros términos, ya hemos indicado, me parece, la anterior clase, a partir del próximo lunes empiezan los exámenes de primer parcial. Eric decía que recién se van a poner de acuerdo en la fecha, pero el examen sería hasta esta última parte, origen y aplicación de fondos. Hasta ahí va a ser el examen, ¿no? Como dije anteriormente, ¿ya? Y tomando en cuenta la experiencia de la gestión anterior, me estoy refiriendo a las clases virtuales, yo voy a dar a conocer el examen unos minutitos antes, lo voy a subir al Moodle, y el Moodle, ustedes, o sea, tienen derecho, no tienen derecho, sino tienen la opción de entrar rápidamente al Moodle, ustedes tienen su clave, todo eso, y vamos a considerar un periodo de aproximadamente 30 minutos para el examen. Una vez que concluya el examen, lo sacan una foto, lo convierten en PDF y me lo envían a mi correo, ¿no? Y para este último, o sea, la fotografía, PDF y el envío a mi correo, vamos a considerar hasta 3 minutos como máximo. Como máximo. El año pasado yo he notado que han habido algunos problemas. ¿En qué sentido? O sea, muchos seguramente hicieron por primera vez. ¿Qué requiere entonces su práctica? Porque a través de la práctica podemos aprender muchas cosas, ¿no? En esto que se llama clases virtuales, por ejemplo, muchos yo no sabía, les soy sincero, nunca había utilizado esto. Nunca había pasado clases por este medio. Había que aprender. Y todos seguramente estamos aprendiendo cosas nuevas, digo yo. Entonces, si eso ocurre en alguno de los compañeros, no es delito no conocer, más bien le pondremos interés a conocer estas cosas, practicaremos con anticipación para que no tengamos problemas en el momento del examen. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta esta parte, por favor? O sobre el examen. Adelante, Claudia. Licenciado, quería pedirle, no sé, una oportunidad de que sea 5 minutos la entrega. No, yo sé lo que estoy diciendo. Yo sé lo que ocurre además. No es casual del por qué le estoy dando tiempo. O sea, he tenido experiencias amargas el año pasado, ¿no? O sea, y quienes han llevado conmigo se darán cuenta a qué me estoy refiriendo. No es posible. Mil disculpas, pero no hay necesidad más allá de 2 minutos. Y sé lo que estoy diciendo. Sacar fotografía, convertir PDF y enviar al correo. Y ustedes tienen mi correo. ¿No es cierto? No. O sea, ocurren muchas cosas en esos 5 minutos. ¿Ya? Discúlpeme, Claudia, pero no es posible. Está bien, licenciado. Gracias.
¿Alguien más? Víctor. Licenciado, buenas noches. Hacerle una consulta, dicen, ¿va a ser teórico, práctico solamente el examen? A ver, cuando me hablan de teoría, por si acaso, nunca he preguntado el concepto de o la definición de. Es la aplicación de la teoría. Es la aplicación de la teoría. ¿Ya? Y evidentemente van a haber números del primer, segundo y tercer tema, hasta donde hemos avanzado, como decía. Claro que sí. Pero reitero, o sea, nunca he preguntado el concepto de finanzas o la definición de finanzas, una cosa así. No. Aplicaremos. ¿Se acuerdan ustedes cuando hicimos un ejercicio, por ejemplo? No sé si ha sido en esta materia o en otra materia. La aplicación de cualquier concepto, costo fijo, costo variable, a ver cómo manejamos eso. No es que yo sea enemigo de repetir un concepto, una definición, no. Más bien eso hay que aplicarlo, digo yo. Hay que aplicarlo. ¿Sí? No es malo aprenderse de memoria, pero mejor si a eso le adicionas con la simulación o la parte práctica. Ya les he comentado muchas veces que muchos tienen el criterio de que en la universidad, de la universidad se sale teóricos, dicen, ¿no es cierto? Sí, posiblemente sea verdad, pero intentaremos hacer una simulación, digo yo. Porque lo otro es estar en la empresa. Lo otro es poner en práctica lo que estamos aprendiendo en la universidad cuando estemos ejerciendo un cargo. ¿Sí? ¿Alguien más, por favor? Dice, hacerle otra consulta, Lisa. Sí, sí. El año pasado mientras realizamos el examen, paralelamente estábamos conectados por Zoom, en cámara. Sí, lo mismo. ¿Va a ser la misma modalidad, Lisa? Sí. Cámaras encendidas, por favor. Tengo que ver, están trabajando. El año pasado había algunos inconvenientes con respecto de entrar al salir del Zoom y volver a entrar a salir del Zoom. No sé si es que nos podría detallar un poquito eso, Lisa. A ver, esta última parte no lo estoy entendiendo. ¿Cuál ha sido el problema en sí, Víctor? El año pasado nos había mandado los exámenes por WhatsApp y había compañeros que solamente contaban con un solo dispositivo. Para nuevamente leer el enunciado tenían que salir de Zoom para poder entrar. Y eran momentos que estaban sin cámara, licenciado. Así que no sé cómo podríamos contrastar porque a veces es cuestión de dispositivo. Ya no, yo lo entiendo perfectamente. Además, no es posible. Claro, o sea, es totalmente entendible eso, ¿no? Por unos minutos podríamos aceptar esto para que pueda descargar. Eso me está diciendo, ¿no es cierto, Víctor? Correcto, licenciado. Y al momento también de hacer la consulta, por ejemplo, lo vamos a descargar. Dependiendo de la capacidad de internet que se tenga cada compañero, no va a demorar en todos lo mismo. Ahora, mientras nosotros estamos haciendo lectura del enunciado y vamos a estar fuera de la pantalla de Zoom. Y al momento de regresar serían, supongo que van a ser por intervalos, licenciado. No sé cómo han solucionado eso. Y a ver, el examen yo lo voy a subir unos 3 hasta 5 minutos antes. Después de 5 minutos empezamos con el examen. ¿De acuerdo? En ese tiempo tendría que suceder lo que Víctor está mencionando. No es un examen largo, ya se pueden imaginar, no va a ser más allá de 30 minutos el examen. ¿No? Entonces, si para resolver necesitamos 30 minutos, no va a ser un examen largo. O sea, no van a tener mucho que leer si ustedes quieren. ¿De acuerdo? Y existe la posibilidad, Elisa, que nos pueda mandar al WhatsApp también el mismo examen. También, no tengo problema, Porque muchas veces la plataforma de Moodle tiene algunas dificultades, licenciado. No siempre están con constante mantenimiento y a veces tienen sus dificultades. E incluso hay versiones, licenciado, la 3.1, la 3.5 y a veces se actualizan para evitar esa susceptibilidad. Puede existir que nos mande al WhatsApp, ¿no? Por favor. Ya, voy a mandar a los dos, al Moodle y al WhatsApp. ¿De acuerdo? Perfecto, Lisa. Gracias. ¿Alguien más, por favor? Licenciado, buenas noches, Sandy. ¿Cómo estás, Sandy? Corroborando con lo que dijo el compañero Víctor,
el año pasado, o sea, nos mandó los enunciados en los exámenes y para leer el enunciado y resolver el examen con la cámara se corta. No sé si se ubica. Es que cuando nos manda el enunciado, por el mismo celular tenemos que estar viendo el enunciado. Sí, no tengo computadora para ese rato descargarlo en la compu y por lo menos ver, ¿no? Sí, me doy cuenta. Por el mismo celular vemos el enunciado y damos el examen por Zoom. Y hay momentos que hay que cortar para leer los enunciados. Sí. Justamente tomando en cuenta eso, Sandy, voy a enviar 5 minutos antes de que se inicie con el examen. ¿Estamos de acuerdo? Voy a mandar 5 minutos antes. ¿De acuerdo? Sí, licenciado. Y en el momento de dar el examen, unos ratitos nos podemos, volver a ver el enunciado, es cuando se corta la cámara de Zoom. Ya, no hay problema, pues. O sea, es comprensible estas cosas porque si tienes un solo dispositivo, se te complica. Ese es el tema, ¿no es cierto? No, o sea, vamos a ser tolerantes, ¿no? O sea, no podemos ser exigentes, no, para nada. Sin embargo, también es bueno comentar la experiencia que ustedes mismos han vivido, y no precisamente en las materias que yo dicto. O sea, yo tengo cada experiencia, ¿no? Uy, caramba, cosas increíbles, digo yo, que yo mismo no, yo digo, caramba, son capaces de tantas cosas, y me estoy refiriendo al pasado, a la gestión anterior, ¿no? Entonces, simplemente es tomar previsiones en función de lo que ha sucedido anteriormente, nada más. ¿Ya? No, pero es comprensible lo que está mencionando. ¿Ya? Gracias. Ok. ¿Alguien más, por favor? Licenciado, buenas noches. Hola. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿qué pasaría también con algunos compañeros que cuentan solamente con una máquina de escritorio y no tienen cámara? Ya porque varios compañeros que tengo entendidos tienen máquina de escritorio y entran desde ahí y no tienen cámara. A ver, quisiera que me hagan conocer con anticipación. No creo que sea, deben ser los menos, digo yo. ¿No es cierto? ¿Qué puede ocurrir, pero quisiera conocer con anticipación los nombres y que me hagan conocer al WhatsApp del grupo, del curso. ¿No? Por favor, para que sea público además esto. ¿De acuerdo? Los que tienen el problema que está mencionando Adalid, hagan conocer al grupo que tiene ese problema. Y voy a tener los nombres ahí. Mejor si el presidente se encarga de levantar nombres de los que tienen o tendrían este problema el día del examen, lo publica, ese detalle de esos nombres en el grupo de WhatsApp. ¿Ya? Está bien, licenciado. Muy bien. Achamelvi. Achamelvi. Adrián Diego. Presente, licenciado. Aduana Álvaro. Los que no tienen 30% de asistencia simplemente no ingresan por si acaso. ¿Ya? Por favor. Aguilar Fabiola. Presente. Alanoca Daniela. Presente, licenciado. Andrade Natalie. Presente, licenciado. Licenciado, antes que ya lista, podría tal vez indicar los compañeros el examen, indicar